Siempre hacemos el repaso de la clase anterior, pero yo no me había percatado que no les mandé el archivo en mi Classroom. Por consecuente, creo que tampoco se los mandé por WhatsApp de la sesión pasada. De la misma manera, hoy vamos a hacer un pequeño repasito porque varios me escribieron, algunos me mandaron correos que les complicó un poquito el tema de la sesión pasada, que fue, de alguna manera es algo complejo, no vamos a negarlo, que resulta siendo un poco complejo, pero que también ahí sí que yo fallé en el tema de que siempre le mando la clase y no me percaté que no se los envié. Una disculpa por eso, pero ya se los mandé a Classroom y entonces los voy a compartir por WhatsApp. Pero algunos me pidieron que profundizáramos en el tema porque se les complicó. Evidentemente, pues siendo ustedes un grupo tan grande, por eso hay un poquito de tiempo, porque quiero dar alguna información. De parte de las autoridades de Junta Directiva de la Facultad no me han dicho nada el día miércoles. Como ustedes saben, el día miércoles son las elecciones de rector, de cuerpos electorales para elegir rector. Hasta donde yo tengo entendido, no vamos a tener sesión. Particularmente, solo que venga esa instrucción, yo no estaría dando clases, pero obviamente, como les digo, si viene la instrucción de Junta Directiva de que no hay clases el día miércoles, pues no tendremos el día miércoles, por eso es que estaba dando un poquito de tiempo para que estuvieran la mayoría de ustedes conectados. Y esa era realmente la, la idea del día de hoy. Entonces, regresando también en ese temita, me interesa que ustedes hoy vayamos resolviendo algunas preguntas y dudas que les quedaron de la sesión pasada. Un tema que tiene sus aristas porque lo hacen bastante particular, pero que también tenemos que visualizarlo desde el punto de vista de que es la parte básica que ustedes deben conocer de aquí en adelante. Que mañana ustedes van a trabajar en, no sé, una entidad pública, una ONG, un organismo internacional, etcétera. Son temas que ustedes deben conocer. Entonces, vamos a arrancar haciendo el repaso. Yo les dejé hacer un pequeño ejercicio acerca de clasificar a los órganos conforme a la teoría que vimos. Y pues puntualmente de eso era lo que me interesaba el día de hoy para entrar al tema para la discusión. Es un tema que relativamente se parece, ¿verdad? Quiero decirlo así de una forma muy general. Se parece, no es exactamente igual a lo que estamos viendo ahorita, porque lo anterior que vimos, o lo que vimos en la clase sesión, en la clase pasada, única y exclusivamente se refiere al tema del tipo de órgano que estamos analizando. Entonces, vamos a arrancar con el repaso de lo que tuvimos en la clase pasada. Solo estoy aquí mandándoles el archivo, perdonen, de la sesión pasada. Ya compartir Classroom, lo voy a mandar al WhatsApp ahorita. Pero bueno, miren, en la clase pasada lo que estábamos viendo, lo que arrancamos viendo, fue dentro de esa organización, que debe tener el Estado, ¿cuáles son las actividades que realiza el Estado? O sea, ¿cuáles son las tres puntuales que tiene que realizar el Estado? Tiene que legislar, tiene que juzgar y tiene que ejecutar. En esa, en esa sintonía de lo que tiene que hacer, o de lo que para el Estado tiene que estar, la organización del Estado se da en dos tipos de órganos. Fíjense que quiero que entiendan esta parte. No nos estamos refiriendo a la separación, ¿no? Todavía no estamos llegando a la parte de la separación. Ahorita apenas estábamos en el apartado de la organización del Estado, en cómo se clasifican esos órganos. Y estos órganos pueden ser inmediatos y pueden ser mediatos. Cuando hablamos nosotros de un órgano inmediato, nos estamos refiriendo a que son el producto de la existencia misma del Estado. O sea, estos son del resultado mismo de que el Estado exista. Tienen otra particularidad.
que son creados a través de la Constitución. Y lo tenemos que resumir en que están integrados por un grupo de personas individuales que van a ejercer el poder. Ahora, estos órganos inmediatos se clasifican en creadores y creados, primarios, secundarios, dependientes, independientes, normales y extraordinarios. Lo más particular de todo este tema, fíjense que es cuando uno se mete de lleno cuáles son los órganos creados y cuáles son los creadores. Por ejemplo, un órgano creado prácticamente resulta siendo la manifestación o expresión de la actividad del órgano creador. ¿Sí? No tiene mucho de dónde buscarle. Y el creador es eso, el que da origen a la existencia de otro. La pregunta aquí del millón, que es bien particular y resulta siendo tal vez la parte más difícil a veces de poder encontrar, es que en esos órganos, creadores y creados, tenemos que ver quién es quién dentro de la relación en el momento en el que se lleva a cabo. ¿Sí? Ahí es donde tenemos que tener nosotros la clave, el momento. Porque si yo les dijera un órgano creador y un órgano creado, que están regulados en la Constitución, uno con el otro, pues aquí nosotros tenemos que analizar las funciones de cada uno. No sé si alguien quiere, pues, tomar la palabra en este momento, que es para eso, este espacio es para este momento, para ver qué dudas pueden llegar a tener, porque también me interesa que les quede claro, porque esto tiene que ver mucho con el tema que viene, que es separación de funciones. Entonces, ¿alguien hizo el ejercicio? ¿Alguien hizo alguno para que vayamos resolviéndolo poco a poco? Y si alguien lo hizo, pues ya saben que solo levanta la mano y pues yo con mucho gusto les doy la palabra. Ahí levantó la mano Edilberto y no sé si alguien escribió al chat, creo que no. Así es que, por favor, Edilberto, que levantó la mano, tiene la palabra ahí. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo dos ejemplos. ¿Bien? A ver, usted me corregirá si alguno está mal o usted decide. Ahora, Para esto es esto, para esto es esto. Sí, bien. eh, yo puse el Ministerio de Energía y Minas y la Corte Suprema de Justicia. Son dos órganos. Ahora, en cuanto al Ministerio de Energía y Minas, yo lo puse como un órgano mediato, pues Ujú, no nace del contenido de la Constitución. Sus funciones las norma el organismo ejecutivo y son necesarios, pues no depende de quien ostenta el poder ejecutivo en ese momento. ujú, En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, su función es juzgar. Es un órgano inmediato, pues es el resultado de la existencia del mismo Estado. Es constitucional. Es ujú, creado, puesto que es el Congreso quien elige a los magistrados que le integran. ujú, Es primario, puesto que necesita de otros organismos para hacerse efectivos, como lo es la Corte de Constitucionalidad. Es independiente, no necesita de ningún otro órgano para cumplir su función ujú. y es un órgano normal, solamente. Muy bien, bueno, primero que nada lo felicito por la forma tan elocuente en lo que los expresa. Solo vamos por partes, con el primero que me ponía del Ministerio de Energía y Minas. Cualquier ministerio, fíjense que cualquier ministerio de los que tenemos actualmente puede ser suprimido. No está escrito que tenemos que tener un Ministerio de Energía y Minas. Si, por ejemplo, el actual Congreso de la República decide hacer una reforma a la ley del organismo ejecutivo y dentro de esa reforma es la de suprimir el Ministerio de Energía y Minas, entonces sí está condicionado específicamente a la voluntad que está ejerciendo el poder. Sería tal vez la única crítica que yo le haría, le repito, lo felicito, Gilberto, una muy elocuente su explicación con relación al Ministerio de Energía y Minas, esa sería, a mi criterio, la crítica que yo le haría. Ahora con relación a la Corte Suprema de Justicia. Y también, que no pensé que se fuera a equivocar,
Pero no es que se haya equivocado en algo, sino que probablemente involucró a un órgano que no está dentro de los tres órganos, por ejemplo. Usted mencionó la Corte de Constitucionalidad. Fíjese que estos órganos se les conoce dentro de la doctrina como órganos extra poder. ¿Por qué? Porque no están dentro de los tres órganos y aún así tienen funciones. No sé si ya lo vieron, pero imagino que lo están por ver en constitucional. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, ¿sí? Que su objeto es la defensa del orden constitucional. Entonces, tal vez si no involucra a la Corte de Constitucionalidad en lo que explicó de la Corte Suprema de Justicia, Alberto, está perfecto. O sea, si yo le pongo a usted a explicar o seleccionar unos ítems, ¿qué tipo de órgano es, por ejemplo, el Ministerio Público, el Ministerio de Energía y Minas? Yo le diría que la tenía en un 90% bueno. Y en la Corte Suprema de Justicia, yo le diría que la tenía en un 99.9% buena, sin involucrar a la Corte de Constitucionalidad. Ese sería tal vez lo único que yo le haría de observación. Es una crítica constructiva y lo felicito por haber hecho el ejercicio. No sé si hay alguien más que quisiera también tomar la palabra o que quiera explicarme o poner un ejemplo de que hizo la misma labor que hizo el compañero Edilberto y yo les hago la observación si está bien o está mal. Pensé que me iban a estar compartiendo más porque varios me escribieron, entonces dije, seguro esto va a ser más, pero bueno. Ahora, si no hay más preguntas o dudas de la clase pasada, entramos a la clase de hoy. Que sí les voy a pedir que saquen su constitución de una vez, por favor, que la tengan a la mano, si no la tienen, que la tengan a la mano. Y por cualquier cosa, si no tienen ninguna pregunta o duda, creo que les quedó súper claro y arrancamos ya con la clase del día de hoy. Bueno, creo que no hay preguntas ni dudas, así es que lo voy a ver el chat. Bueno, Jenny, fíjense que yo ejemplos los coloqué hace una semana, cabal. Hace una semana, cabal, yo coloqué ejemplos de este tema puntualmente y la tarea de ustedes era tomar uno, el que ustedes quisieran, y lo desmenuzábamos. Ahora, no es que yo quiera evadir la respuesta, no se trata de eso. Al revés. Dígame de cuál órgano del Estado usted tiene duda y lo resolvemos ahorita, Jenny. Bueno, ahí pido la palabra también Jamie. Creo que Jenny, no sé si está conectada, pero bueno, me gustaría saber cuál quisiera. Y si no, pues vamos con... Lo que quien está escuchando música por ahí, pero por favor, un micrófono. Víctor, tu teléfono, micrófono. Víctor. Por favor, Víctor, ahí, respeto a los compañeros, haremos ahí los micrófonos. Si no me voy a poner yo igual que el docente que es de económica, ¿verdad? No, jamás, jamás. Por favor, ahí. Está bueno, Por favor, Jamie. Pobre Lick. No lo conozco, pero bueno, se equivocó feo. Jamie está pidiendo la palabra por ahí, es que Jamie, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo escribí sobre la SAT. Yo Por ejemplo, escribí que era un órgano mediato facultativo, licenciado, pero no sé si estoy bien. usted es la que lo está explicando. A ver, así como lo hizo Gilberto. Él le dio la pauta como usted. Escribí que era un órgano mediato porque no estaba en la Constitución y que era facultativo porque depende del Congreso de la República, licenciado. Ay, ay, ay. ¿Por qué dice que depende del Congreso de la República?
No sé si me escucha por ahí, compañerito. No, licenciado, ya me hice bolas. Espera un No, momento. mire, no se preocupe. Solo quiero saber por qué. Aquí usted tiene toda la potestad de decir el por qué, ¿verdad? Usted tiene toda la potestad de decir el por qué. Sin ninguna pena, al contrario, al contrario. Me confundí, licenciado. Es que tengo diferentes ejemplos, pero los tengo desordenados. Escribí que era un órgano mediato necesario, licenciado, porque es autónomo y su competencia no depende de nadie, licenciado. Pero sí, la verdad me confundí. ¿Usted Escribí que qué? es un órgano mediato necesario. Ok. Bueno, mire, ahí, fíjense que aquí tenemos que ir por estructurando la idea. Lo primero está clarísimo, no está regulado en la Constitución y ahí tiene usted la respuesta clara de dónde tiene que ir, ¿verdad? Ahora, dice que la Superintendencia de Administración Tributaria lleva una función que le corresponde al organismo ejecutivo. Muchos dicen ejecutar, y sí es ejecutar, porque está llevando la función de recaudar, o está recaudando, ¿no? Está ingresando dinero. Ahora, la pregunta del millón acá es, ¿será que estas funciones que lleva a cabo la de recaudar para que el Estado pueda sobrevivir? Porque ustedes lo analizan así, si no hay impuestos, no hay por dónde pueda sobrevivir el Estado. ¿Será que este podría llegar a ser por la misma estructura del Estado? ¿Verdad? Yo les voy a ser bien sincero, es necesario. ¿Por qué? Porque no hay otra forma que el Estado sobreviva. O sea, no hay otra forma en la cual el Estado pueda subsistir si no ingresa recursos a sus arcas para poder llevar a cabo las funciones para las cuales está. Y no estamos hablando del organismo ejecutivo como tal nada más, estamos hablando del Estado, porque el dinero que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria está en Estados Unidos. Ese dinero se va a repartir para carreteras, para salud, para educación, para todo. Entonces, yo lo diría que es necesario, y está bien. El ejemplo estaba magnífico, me pareció muy bueno, me pareció re bien el ejemplo que colocó ahí, ¿sí? Vamos a ver, ¿hay alguna que haya por ahí de esos comentarios? Dice Muchas gracias, licenciado. muy bien, perfecto, JB. Scarlett dice que hiciéramos el del organismo ejecutivo. Sí, pueden hacer el organismo ejecutivo como ustedes quieran. Y si lo hizo Scarlett, por favor, me gustaría, y no, jamás no va a salir yo de clase, no, no, jamás. Scarlett decía ahí que habían dicho que podían hacer el del organismo ejecutivo, y está bien. Si lo hizo, es el momento, pues, porque con los dos compañeros que lo han hecho, pues creo que van bastante bien. Muy bien los dos, ¿verdad? Está muy bien. Y pido la palabra a Scarlett, que la escucho. Les pido disculpas, es que mi computadora está un poquito lenta, no sé qué le está pasando, pero un poquito lenta. Sí, Scarlett. Buenas tardes, licenciado. Mire, una pregunta. Si el órgano es inmediato, ya no puede ser ni necesario ni facultativo, porque según tengo entendido, necesario y facultativo pertenecen a los órganos que son mediatos. Entonces, si Si es algún órgano es inmediato, exacto, si es inmediato, ya no puede ser mediato. O sea, uno excluye al otro por una sencilla razón. Constitucionalmente no está creado uno y el otro. Y fíjense que tal vez yo no se los puse tan expresamente, pero lo que sí ustedes podrían tomar como punto de partida para establecer si un órgano es inmediato es que no está supeditado a un poder superior, ¿sí? Esa tal vez podría ser una de las cuestiones que ustedes podrían tomar nota y apuntarla
o que la podrían anotar como parte del complemento, que la verdadera resolución de este problema o de esta duda que le surge a la gente, incluso digo gente que trabaja en el gobierno, instituciones, etcétera, ni saben de qué están hablando, pero cuando ustedes analicen este tema, tienen que ubicarse primero si está establecido constitucionalmente, y el otro elemento es si hay un órgano que sea superior a ellos, porque si hay un órgano que sea superior a él, inmediatamente lo tienen que mandar a que es mediato, ¿verdad? Automáticamente de una vez lo manda a que es mediato, porque hay alguien que ejerce una superioridad sobre él, ¿verdad? No sé si hay un pleonasmo ahí, pero bueno, hay un poder encima de él, que le puede dar órdenes, que le puede obligar, le puede hacer esto, que lo que le coacciona a que lleve a cabo cierta conducta dentro del mismo órgano para el cual él está llevando a cabo su función, ¿sí? Creo que Scarlett tiene levantada la mano todavía, no sé si quiere comentar algo más o le queda algo. Sí, licenciado, es que fíjese que yo traté de hacer el del organismo ejecutivo, que creo que fue el que usted nos dijo que intentáramos hacer la última clase, y yo lo puse como órgano inmediato. Porque en los órganos inmediatos dice es el resultado de la existencia misma del Estado. Bueno, yo en ese me basé para decir que era inmediato. Donde tengo duda, y tenía duda desde que usted dio el ejemplo del Congreso de la República, es en creador y creado. Bueno, al menos en el organismo ejecutivo yo le puse que es órgano creador. No sé si estoy bien ahí. Es creado. Es creado. Es creado. Hubo uno que lo instituyó como tal. Bueno. Cuando se promulgó la Asamblea Nacional Constituyente, ellos decidieron que iban a haber 3 órganos. Y en el caso del Congreso de la República, en ese me había quedado duda si era creador o creado. Es creado también. Puede ser creado, ¿por qué? Porque en la integración del mismo es necesario que un órgano, que muchas veces creemos, o la intervención de un individuo, es la que provoca que éste se integre. Y este es el Tribunal Supremo Electoral cuando lo vemos nosotros en la integración que él tiene. Cuando van a asumir los congresistas, cada uno de ellos, podría ser un órgano creado. La clave es establecer en qué situación está uno y otro en el momento que usted lo está analizando. ¿Okay? Usted creo que se fue a la idea de que el Ejecutivo es un creador, imagino yo, pero si usted se pone a analizar, si bien es cierto hacerlo, no va a ser de un órgano inmediato, va a ser de un órgano mediato. O sea, el Ejecutivo va a poder crear órganos inmediatos, no va a poder crear órganos inmediatos. Entonces, por ejemplo, un órgano inmediatos puede crear el Ejecutivo, un comisionado. Entonces ponía el ejemplo, miren que es así como, es como el ejemplo más reciente que tenemos, es cuando el presidente de la República en el 2020 creó la comisión, se me fue el nombre, pensando en eso se me fue el nombre, pero fue donde estaba el doctor Edwin Astudillo. Es ahí donde el Ejecutivo puede crear. Entonces, ese puede ser un órgano, pero ese es mediato, ¿verdad? Es hasta ahí eso, la COPRECOVID que creó, gracias, Kimberly, que creó el presidente de la República. Hasta ahí usted puede decir que el Ejecutivo puede crear algo. Pero ese es un órgano inmediato, ese no es inmediato. Entonces, cuando analizamos los órganos inmediatos, lo que tenemos que analizar es, ¿están en la Constitución? ¿Será que estos están ahí? ¿Sí? Esa es tal vez la primera observación que ustedes tienen que empezar a hacer. Si están constitucionalmente creados. Incluso les dije, no recuerdo que les había dicho que probaran el del IX, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Universidad de San Carlos de Guatemala es una institución que está constitucionalmente creada. Ustedes podían hacer ese mismo ejercicio, pero para ir avanzando, pero para ir avanzando, veamos quiénes pidieron la palabra en el orden, y yo creo que tienen ahí la mano levantada Emerson, y luego otra vez Scar. Sí, Emerson, escucho. Yo hice el ejercicio para la Procuraduría General de la Nación.
Entonces Está me bueno. quedó de la siguiente manera, que es un órgano inmediato porque está en la Constitución. Me quedó que es un órgano secundario porque, este, porque digamos su fundamentación se encuentra a través de que, o sea, representa, digamos, a otro órgano que es el Estado. Ok. Me quedó también que es dependiente, porque para que lleve a cabo su función depende de las necesidades que tenga el Estado para poder actuar. Ujú. Es un órgano normal porque todo el tiempo se necesita de las diligencias jurídicas y es necesario porque no se puede estar sin la Procuraduría General de la Nación. Ok, solo que no puede ser necesario porque recuerda que es inmediato. Los necesarios son inmediatos. El tema es que la Procuraduría General de la Nación te encuentra su fundamentación, la entrada es que la tiene en la Constitución. Ya no lo puede meter en los mediatos. O ya, o lo tiene que clasificar entre los mediatos, ¿verdad? No puede estar en uno y en otro. Muy bien. Y también, muy bien, lo felicito. Muy bien hecha la clasificación, perfecto. Creo que levantó la mano nuevamente Scarlett. Scarlett. Sí, licenciado, siempre con el del organismo ejecutivo, yo lo había clasificado como órgano secundario porque el secundario dice que su fundamentación se encuentra en que a través del mismo se lleva a cabo la implementación de un órgano primario, no sé si se ven ahí. No, los ejecutivos primarios. Porque para ejecutar fondos no necesita de nadie más que repartirlos en solito. ¿Sí? ¿Cómo? Para construir un hospital no necesita de otro más que él solito hacerlo. Entonces Ahí lo pasaría a primario. ya, y yo lo tengo como independiente y normal. Ahí está, perfecto. Qué bonito hacer estos ejercicios porque es la mejor forma de ver si ustedes van llevando, eh, de ir llevando la secuencia de los temas. No sé, por alguna razón mi computadora está un poquito lenta. ¿Por qué está tan lenta? Estoy tratando de abrirlo, no sabes qué pusieron ahí. Preguntó Shelly que si es creador o creador. Bueno, no es creador, la Procuraduría no puede crear. Sí, la Procuraduría no puede crear más. O sea, no va a ser nunca creado. Ahí sí no hay para dónde es creado. Y bueno, creo que entonces ahí estamos bien con el tema pasado, que queda el interés más grande. Y me queda claro que sí, ustedes llevaron muy bien la secuencia de lo que se necesitaba. ¿Por qué? Porque fíjense que hoy específicamente eh, vamos a ver separación de funciones. Eh, lo más interesante de este tema de separación de funciones estriba en que debemos estar claros de que al final de cuentas estos órganos que están dispersos dentro del Estado van a tener una... Un segundito, es que yo no sé, actualicé el sistema operativo de mi computadora y creo que fue un horror lo que hizo. Deme un segundito, ¿sí? Permítame un segundito.
Miren, voy a iniciar otro equipo porque algo le pasó a mi computadora. No puedo compartir pantalla. Deme un segundo, ¿sí?
Licenciado. Deme un segundito, ¿sí? Un segundito. Es que actualicé el sistema operativo, solo me cambié de equipo y ahorita estoy abriendo el archivo aquí en línea. Ya estamos para que lo podamos ver. No sé si mientras está haciendo eso podría resolver una duda del Claro. IX y el COVID. Pues estaban preguntando unos compañeros y pues yo di una respuesta, pero no sé si estoy en lo correcto. COVID debería ser inmediato y facultativo. Así es, exactamente. Ahí sí no hay mucha discusión, ¿verdad? Ajá. Y en el IX debería de ser inmediato porque está en la Constitución, es creado, es primario. En esa parte de primario no me queda muy claro, pero así lo coloqué. Sí, así Y es. es dependiente porque depende del Estado en la parte del presupuesto. Y es normal porque es permanente, es a largo plazo. Y fíjense que ahí es fundamental tener la clave o la verdadera clave para poder entenderlo. Es que la naturaleza propia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social radica en que nosotros tenemos establecida la seguridad social como una garantía fundamental. O sea, si ustedes la revisan en su constitución, es una garantía fundamental. Entonces, esto nos lleva a nosotros, en una buena medida, a poder crear o poder establecer una institución como esta, que lo que va a hacer es venir a permitir satisfacer una necesidad que puede llegar a tener una persona a través de la seguridad social. Cuando hablamos nosotros de poder satisfacer una necesidad, fíjense que es la propia existencia del Estado de Guatemala, nos obliga a tener una institución como esa. O sea, no podríamos nosotros decir, vamos a desaparecer el ICS, ¿verdad? Como cualquiera podría venir y decir, sí, lo vamos a desaparecer y pues prácticamente por las mismas garantías fundamentales que nosotros tenemos, pues prácticamente ya resultaría imposible, ya no se puede, es parte ya de nuestra estructura como tal. Y bueno, disculpas del caso, pero me tocó que cambiarme de equipo ahorita. Vamos a proyectar la pantalla ahorita en este momento para arrancar con la clase de hoy. Sí, si quieren después miramos otra vez ese temita de la clasificación que pudimos hacer. Muy bien, gracias. Igual, ahorita me interesa bastante que tengan su constitución a la mano, porque pues esto va a ser, de alguna manera, viene siendo parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, un segundito. Vamos a ver el tema de separación de funciones, ¿sí? Cualquier cosa, si no se logra ver la pantalla, me dicen, sin dado caso no la ven. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de separación de funciones, es porque nosotros cuando hablamos de poder dentro del Estado, como uno de aquellos elementos constitutivos del Estado, ¿será que el mismo se encuentra dividido o concentrado? Fíjense que es bien interesante porque a pesar que el poder es único, ¿verdad? El poder es único como tal, también lo es el hecho que tiene que estar dividido. Y tiene que estar dividido puntualmente por una razón fundamental. Es que el Estado está organizado para satisfacer necesidades. Y de estas necesidades que tiene el individuo como tal dentro del Estado, surgen las funciones. Entonces, fíjense que aquí es donde nosotros tenemos que entrar a conocer que lo que puntualmente establece la doctrina para este tema, lo que en realidad vamos a encontrar nosotros que está separado son las funciones. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque el poder es único. Y aparte de que es único, hay un titular del mismo, que es el pueblo. Ahí les pido una disculpa, pero aquí en mi colonia hay un montón de mascotitas. Estoy en mi casa.
El tema es de que dentro de estas funciones que nos vamos a topar, el primero que viene a desarrollar este tema con una propiedad de separación de funciones es Montesquieu. Porque Montesquieu, en su obra del espíritu de las leyes, él prácticamente dice, es que la función de crear una ley, aplicarla y resolver un conflicto no puede recaer en una sola persona. Lo que sucede es que para esa época, en la época de Montesquieu, él no se concebía todavía un poder judicial, un poder ejecutivo, un poder legislativo como tal, el que nosotros conocemos. Él en el espíritu de las leyes, lo que nos está dando, o lo que él está tratando de decir, es que hay que prácticamente quitarnos de la mente la idea de que una persona sea el que legisla, el que aplica y el que resuelve. Es lo que dice, las funciones tienen que estar separadas. Y más aún dice, el poder judicial, aquel que viene a resolver conflictos, debe estar totalmente ajeno al que está ejecutando y al que está legislando. Porque fíjense que esto del espíritu de las leyes de Montesquieu, estamos hablando que ya estamos en el siglo XVIII, en década de que será los 40, más o menos, de los 40 del siglo XVIII. Y en este prácticamente lo que se está diciendo es que hay que separar las funciones, porque en ese entonces existían las monarquías constitucionales. Aquí lo que tenemos que tomar también nosotros como un punto de partida muy importante es la Revolución Francesa. Fíjense que la Revolución Francesa ocurre, ¿qué será? 40, 50 años después de que se publica esta obra, pero lo particular que tiene es de que estas teorías de separación de funciones de Montesquieu, donde hacen nicho, donde germina la semilla, no es en Europa inicialmente, sino que donde germina esa semilla de esas ideas es en América. Y es en América donde se crea, al haber de la independencia de los Estados Unidos, esa independencia de los estadounidenses. Ellos son los primeros en aplicar el espíritu de las leyes, tal cual Montesquieu nos está pidiendo. La Revolución Francesa, los franceses que el rey de Francia, Luis XVI, no se percató que se estaba disparando en el pie, porque él financia a los Estados Unidos que se independicen de su enemigo natural, que es Inglaterra. Él da financiamiento económico y con soldados y armamento para que se lleve a cabo esa independencia. Pues resulta que este mismo efecto pasa en Francia y se le pone a la monarquía constitucional que ya existía en ese entonces, de Luis XVI. Ahora, lo particular y a lo que quiero llegar es a ese tercer ítem que tienen ustedes en este momento en pantalla, que es el que el Poder Judicial debe ser totalmente independiente. Aquí lo más interesante es ese tercer punto, porque antes se creía, imagínense, de que sí, efectivamente, esto que decía Montesquieu era descabellado. ¿Cómo era posible que existiera alguien que le dijera al titular del poder, que se concebía en aquel entonces como el monarca, como el rey, que tenía que aplicar una resolución que se le estaba presentando? Es por ello que en esa separación de poderes, lo que normalmente se llega a establecer es que existen tres poderes. ¿Sí? Cuando decimos tres poderes, mentalmente todos estamos claros: ejecutivo, legislativo, judicial. Pero en esa misma sintonía que el barón de Montesquieu nos daba esta respuesta,
también aparece la idea de que para algunos ordenamientos jurídicos ya deja de denominarle poderes e inicia a denominarle órganos. En el caso de Guatemala, nos vamos por órganos. Ahora, alguien que me haga favor de leer el artículo, así como lo ven en pantalla, vamos a ir en ese orden. Inicialmente el artículo 140 de la Constitución, por favor. ¿Lo puedo leer yo, licenciado? Por favor. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Haga un alto ahí. Fíjense que solo el hecho de revisar en esa definición, bueno, en esa lectura de su compañera, no en definición, disculpen, en esa lectura que hace su compañera del artículo 140, esa parte donde se dice que somos una república, fíjense que solo el hecho de ser una república prácticamente ya nos está llevando a que vamos a tener un poder y que ese poder va a estar dividido, porque realmente esa es la propia naturaleza del existir de la república. Ahora, si me hace el favor de leer el 141, Jamie. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Acá de una vez ustedes se encuentran en este artículo 141 de la Constitución. Yo siempre les recomiendo en clase que ustedes le anoten a su Constitución si la tienen en físico. Anótenle ahí teoría de frenos y contrapesos. Aquí está la teoría de frenos y contrapesos regulada en nuestro ordenamiento jurídico. Ese artículo 141 prácticamente nos está diciendo que efectivamente hay un poder y que ese poder, aunque aquí se le puso como soberanía también, pero prácticamente va a estar dividido. Y va a estar dividido en 3 organismos. Ahora, cuando hablamos de poder como tal, netamente, si me hace el favor, ya que Jamie nos está haciendo el favor de leer, ¿se puede ir al 152 ahora, por favor? Artículo 152. Poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Ahora dame el favor de leer el 154. Artículo 154. Función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de la fidelidad a la Constitución. Muy bien. Fíjense que prácticamente ahí ustedes, en estos artículos que su compañera les hizo favor ya de leerles, está traducido y está representado lo que hemos venido viendo en las últimas 3 sesiones de clase. Particularmente si nosotros lo analizamos desde el punto de vista del ejercicio del poder, que se ha determinado que va a ser a través de un grupo de personas. Miren cómo es que hemos venido armando todo este tema desde analizar clases de Estado y sistemas de gobierno, regímenes de gobierno, clases de órganos. Prácticamente en estos artículos lo venimos a ver esto ya representado en una norma constitucional. Vamos a leer otros 3 artículos más que me interesan a mí bastante, que ustedes también tengan conocimiento de ellos, porque prácticamente aquí es como está dividido el poder en la tríada clásica que tenemos, ejecutivo, legislativo, judicial. Si me quieres decir, por favor, si me quieres seguir haciendo el favor, Jamie, de leer en el artículo ahora 157, si me tan amable. Artículo 157.
Potestad legislativa e integración del Congreso de la República. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Quédese ahí, quédese ahí. Ahora, no quiero que lea el resto del artículo, ¿sí? Porque realmente aquí es donde nuestra constitución deja de ser una constitución neta y pura y se convierte en una, en una constitución de tipo normativo. Fíjense que es exageradamente normativa nuestra constitución porque hasta ahí debería estar ese artículo 157, pero le agregaron un montón más, pero es para explicar la forma de integración del mismo Congreso. Y esto lo que hace es una complejidad a la hora de poder cambiar el sistema. No es que no sea importante leerlo, pero a mí lo que me interesa nada más es que ustedes vayan tomando nota del artículo puntualmente en el cual ustedes el día que quieran encontrar a partir de dónde encuentra el Poder Legislativo, ustedes saben que está en el artículo 157, que este órgano, que este organismo del Estado como tal, está integrado por individuos de una forma temporal para que ejerciten ese poder. Ahora, si me hace favor, ahora Jamie, de leer el artículo 182. Artículo 182. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Ahí, muchas gracias. Fíjense que ahí, en esa descripción que les da, prácticamente les está dando una breve explicación de lo que es el Ejecutivo, que ustedes se dan cuenta. No le está diciendo el artículo 182 a nadie qué es lo que hace el Ejecutivo. Eso lo está en el 183. Pero, para que ustedes tengan claros, si se pueden leer el 183, ese artículo 183 llega hasta creo que es hasta la X que llega. Entonces, a mí lo que más me interesa es que ustedes tengan marcado que en el artículo 182 se encuentra establecido quién es el titular de ese organismo ejecutivo. Sí, porque es el titular prácticamente. No hay para dónde. Y de una vez, lo interesante es que le está amarrando al presidente de que tiene que actuar con los ministros en consejo o separadamente, con uno más de ellos. Dice que ahí lo está atando. Ese es un tema de controles que ya vamos a ver, que es bien particular, pero ahora, ya para que nos hagan favor de leer como el último artículo, por favor, Jamie, quiero que se vaya del 203. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Okay. Fíjense que acá es otra algunas constituciones que tienen todo oficial de la institución. No
claro, nosotros tienen todo junto, pero los últimos, particular, el rango personal, es marquen ahí, en esa función, estaba viendo hace un momento aquí, esa función que ya se pasa, porque estamos no de resolver conflictos, prácticamente estamos hablando de que impartir justicia es el poder judicial. Crear leyes, ya vimos que es el Congreso de la República, y aplicarlas, ya sabemos que de alguna manera, entiéndase como una ejecución, lo hace el presidente. Para que ustedes lo vayan comprendiendo, viene Montesquieu en ese entonces, previo a la revolución, a la independencia de Estados Licenciado, Unidos. perdone, Y no, fíjese que no se le escuchó desde que terminó de hablar la compañera. No sé si podría volver a repetir. ¿me escucharon todos o solo el compañero no me escuchó? Se le corta, licenciado. Sí, se le escucha. se escucha entrecortado, le escuchaba en dado, Entrecortado, licenciado. licenciado. Se escuchó entrecortado, va. Espérenme un segundito, te le puedo cambiar de red. Espérenme. No. Bueno, me dicen si se escucha mejor ahorita. Sí, desde hace como 15 segundos sí se escucha bien, licenciado. Sí, ok. Bueno. Miren, yo lo que les estaba diciendo era, puntualmente, en esa explicación que nos dio Montesquieu, de que las funciones deben estar separadas, de que ese ejercicio del poder tiene que estar separado. Cuando nosotros hacemos la interpretación de esa norma, de esa doctrina, y la aplicamos a nuestra Constitución, pues prácticamente estamos claros de esos tres que ya tenemos, que son los que nos van a dar de alguna manera la pauta a cómo es que está integrado en la separación de funciones nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿cuál es la parte más interesante de lo que pasa en esta doctrina? Fíjense que posterior a la independencia de Estados Unidos, yo les comentaba que fue la independencia de Estados Unidos, después de esto viene la Revolución Francesa como uno de los eventos probablemente más importantes en la historia de la humanidad. Después de eso, después que ya habían cortes, después de eso que ya habían jueces, cuando Napoleón toma el poder, mucho tiempo después de la Revolución Francesa, él pues, no fue quien promovió la Revolución Francesa, pero cuando Napoleón llega al poder, él dice de que él no concibe la idea de que la justicia sea impartida por hombres. Aquí viene la parte interesante. Entonces, ¿quién la va a impartir? Él decía que no podía delegársele la función a los hombres porque el hombre es corruptible, que por lo tanto a la cabeza del Poder Judicial tiene que estar el Ejecutivo. Y fue tanta la influencia que llegó a tener Napoleón sobre este específico tema, que aún al día de hoy, si bien es cierto, el Ejecutivo no es el titular, sí lo es que, por ejemplo, en la integración del Poder Judicial en Guatemala incluso, se entiende que hay una jerarquía, hay una jerarquización del Poder Judicial interno. Cuando si ustedes se dan cuenta, establece que es la Corte Suprema de Justicia y los órganos que estén creados. Pero esto se los hago al comentario para que vean que en la misma Europa, la misma Francia, post-revolución francesa, ya se pensaba en que el individuo podía llegar a ser corruptible. Era corruptible. Y que siendo corruptible, el peligro estaba o se encontraba en que iba a emitir una resolución que era de aplicación obligatoria y debía acatarse por todos. Les hago ese comentario nada más para que ustedes lo vean y que también lo puedan tomar en cuenta de alguna forma en el sentido de cuál es la naturaleza de tener la separación de funciones. Y que nuestra misma Constitución viene y recoge la idea de que no podría tenerse esa injerencia de alguien más cuando esté impartiendo justicia, ¿verdad? No se puede tener la injerencia de otro, ninguno más. El único encargado de impartir justicia es el Poder Judicial. El único encargado de crear normas es el Poder Legislativo. Y el encargado de administrar y ejecutar es el Poder Ejecutivo. No sé si les quedó alguna duda o pregunta con este tema.
No sé, tengo algún comentario que tengan y si no, pues ya prácticamente estamos a finalizar la clase de hoy. No sé si puedo hablar, licenciado. Claro, por supuesto. Por En supuesto. el caso de otros órganos que hayan sido creados fuera de los tres organismos, ¿cómo se considera esto? ¿También son otras separaciones, contribuyen, digamos, a la separación de funciones o son parte de alguna clasificación de los tres que ya hemos estado hablando? Fíjense que no. Todos aquellos que son órganos que ejercen funciones dentro del Estado, pero que no se encuentra dentro de estos tres, se les conoce como órganos extrapoder. Bien, dentro de estos órganos extrapoder, por excelencia, la Corte de Constitucionalidad, que es la encargada de la defensa del orden constitucional. Pero no solo es ese. Tenemos al Tribunal Supremo Electoral como un órgano extrapoder. Otro que tenemos creado así, Procuraduría de los Derechos Humanos. ¿Sí? Es otro que está creado también y está fuera de estos tres. Les puedo citar otro ejemplo más. La Contraloría General de Cuentas es otro que no está dentro de estos tres. Y es tan importante la labor y función que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas que puede supervisar a cualquiera de aquellos individuos que integren, perdón, a los tres organismos o poderes del Estado. ¿Sí? Esos son ejemplos de órganos que no están dentro de estos tres, pero llevan a cabo una función, en algunos casos contralora, sobre todo de un aspecto. Si lo vemos desde el punto de vista de la Corte de Constitucionalidad, su función de controlar, ¿qué? La defensa del orden constitucional. Cuando hablamos nosotros de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿qué es lo que va a buscar controlar? La protección y también respeto y defensa de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Si lo vemos desde el punto de vista de la Contraloría General de Cuentas, es el que se va a encargar, no solo por su nombre, de controlar cómo se ha gastado el erario público. Si lo vemos desde el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Supremo Electoral es el encargado de controlar que el proceso para que aquellos casos en los cuales nosotros vayamos a emitir el voto y un individuo como nosotros pueda postularse y pueda llegar a ostentar un cargo público, se haga respetando la normativa vigente. ¿Sí? Alguien preguntaba ahí el registro de la propiedad. Mire, el registro de la propiedad lo tenemos que, él no es un órgano extrapoder, es un órgano que está dentro del Poder Ejecutivo, es parte del Ejecutivo el registro de la propiedad. Su función es dar es la certeza y seguridad jurídica de la propiedad, como la tenemos nosotros registrada o como la tenemos nosotros inscrita o identificada. Así podríamos hablar nosotros del registro de la propiedad. Que se me perdió ahí quién hizo la pregunta, porque no sé si alguien más tiene, creo que fue Merlin quien preguntó eso. Así es que no sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda sobre este tema. Licenciado, Emerson, que levantó la mano, por favor. volviendo a la clasificación del ICS, a mí me había quedado duda de si era primario o secundario. Yo creo que es secundario, pero me parece que no habría ninguno que fuera primario a menos que sea el pueblo. ¿Por qué dice usted que ninguno podría ser de esa naturaleza? ¿Sí? Porque como son primarios o secundarios, dependiendo digamos, de la voluntad, y ningún órgano va a tener voluntad más que el pueblo. Le voy a hacer una pregunta. El pueblo como tal, ¿usted cree que es un órgano o es un elemento? Pues es un elemento, digamos, es un elemento del Estado, pero haciendo la clasificación por órganos también puede considerarse como un órgano. Mire, pues se lo voy a poner así más fácil. Cuando usted dice que no puede haber ninguno que sea primario, el Congreso de la República emitió, tenemos una que es muy
de mucha discusión a veces. La ley para erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer, la llamada ley contra el femicidio. ¿Usted cree que el Congreso de la República, al crear esa norma, es primario o es secundario? Pues al final, como ellos son los que deciden, no dependen, digamos, del pueblo, sino que el pueblo los eligió para que ellos pensaran. No. Le estoy diciendo. Ellos emitieron una norma, ¿sí? Y la norma ya está. Ellos necesitan de otro para que esa normativa que ya está vigente sea implementada, o ellos solitos la pueden implementar. Ellos solo la pueden implementar. No, porque entonces ahí no puede ser, o sea, el organismo legislativo se convierte en un órgano primario. ¿Por qué? Porque él va a necesitar. Sí, del Ejecutivo. Va a necesitar, exacto, y del judicial. O sea, va a necesitar de los dos, no solamente de uno, va a necesitar de los dos. Para su Usted aplicación. me dice que no puede haber ninguno que sea primario, no es así, van a haber un montón que son primarios. ¿Sí? Porque yo le diría, bueno, veámoslo desde el punto de vista ahora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Usted cree que es un secundario? ¿Por qué razón? Cuando usted me decía que no podía haber ninguno que fuera primario. La pregunta es, ¿será que el ICS es primario o secundario? Porque fíjense que él lo que está implementando prácticamente es un tema de seguridad social. ¿Sí? ¿Y será que el ICS obtiene sus propios recursos o los obtiene de otro? Los obtiene del presupuesto del Estado. No. El ICS, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, yo que soy trabajador de la Universidad de San Carlos, pago mi cuota. Si usted es trabajador en relación de dependencia en algún lugar público o privado, paga su cuota. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es el que empieza o es el que obtiene sus recursos solito para llevar a cabo una función. Sí. Prácticamente queda afuera. Ahí tal vez usted lo está confundiendo, se me ocurre a mí tal vez, con el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Eso se me ocurre a mí, ¿verdad? Eso me ocurre a mí. Que tal vez lo está confundiendo por ahí, pero no. Ahí, como yo le decía, el primario necesita de la voluntad del otro y el secundario es el que está llevando a cabo o implementando la voluntad de otro. En este caso, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es secundario. ¿Sí? Por esa razón. Ahora, el Congreso de la República, porque necesita de otro, en algunos casos, como el que ya expusimos, el Congreso puede poner 50.000 normas jurídicas. Y en esas 50.000 normas jurídicas, si no hay quien las implemente, el Congreso por sí solo no lo puede hacer. ¿Estamos ahí más claros con eso? Sí. Y ahora, ¿cuál sería un ejemplo, digamos, de un órgano primario? Ya le puse uno. El Congreso de la República, cuando emite una norma jurídica, necesita de otro para que la implemente. Es un ejemplo. Es un ejemplo de primario. Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien, perfecto. No sé si alguien más quiere pedir la palabra. Bueno. Y si no, pues yo creo que ya les quedan 2 minutos para ir a otra clase. No me gusta invadir el tema del otro compañero. Pero bueno, les reitero que si hay algún temita ahí de que no pueda, que no tengamos el tema de clase el miércoles, yo les aviso. Y para los que me pidieron revisión de examen dentro del plazo establecido, me pongo en contacto a través de correo electrónico para darles el día, que seguramente va a ser el día jueves. Nos vamos a conectar, yo les voy a mandar el link para que nos conectemos y ahí vamos a revisar los exámenes de cada uno de ustedes a la hora que nos conectemos en Google Meet. Para los que pidieron revisión, ahí miramos, ¿verdad? Las dudas que tengan y pues ahí lo resolvemos. Les reitero que el día miércoles, para los que no lo escucharon, son las elecciones de cuerpos electorales para elegir al rector. Por lo tanto, tengo entendido, no oficialmente, de que pues van a dar facilidades para que ustedes vayan a emitir el voto a la universidad y pues probablemente se nos suspenda la clase, ¿verdad? Muy seguramente se va a suspender. Entonces, todavía no se ha suspendido. Les repito, todavía no se ha suspendido, pero tengo entendido que sí lo van a hacer. Entonces, si la idea es que ustedes se puedan acercar a votar, sería buenísimo y pues quien quita hasta a lo mejor nos saludamos ahí por la facultad.
Así es que siempre estamos en comunicación. Les deseo una feliz noche y un gusto haberlos saludado. ¿Vieron? Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos. Gracias, licenciado. Feliz noche a todos.